¿Ya? Permítanme entonces, por favor, compartir pantalla. Buenas tardes. Hola, Heli, un gusto saludarte. Vamos entonces, por favor, a comenzar la clase. Les comparto pantalla y vamos a trabajar con ejercicios de movimiento circular acelerado. El primer ejercicio nos dice que tenemos una rueda. Esta rueda está girando, ¿sí? Está girando a razón de 450 revoluciones por minuto. Nos piden que calculemos la rapidez angular en unidades de radianes por segundo y la rapidez lineal en un punto situado a 25 centímetros del centro. Bien, comencemos. ¿Qué significa que nos digan que está girando a 400 revoluciones por minuto? Eso nos está diciendo que tenemos un movimiento circular. Y este movimiento circular, ¿sí? Ocurre de manera que usted tiene una partícula que se mueve alrededor de esa trayectoria circular y lo hace 450 veces en un minuto, ¿sí? Esa es la velocidad angular. Tenemos que identificar, ¿ya? Tenemos que identificar primeramente qué corresponde a estos 450 revoluciones por minuto. Nos dice que una partícula está dando 450 vueltas en un minuto. ¿Bien? Si está dando cierta cantidad de vueltas en cierta cantidad de tiempo, ya sabemos que esto se tiene que identificar con la velocidad angular de la partícula. Les recuerdo que la velocidad angular de la partícula la señalamos con la letra griega omega. ¿Bien? Y tenemos que hacer una conversión, porque siempre tenemos que expresar nuestros resultados angulares en unidades de radianes por segundo. ¿Cómo hacemos esto? Con una simple conversión. Sabemos, dígame, ¿cómo hacen esto? Multiplican. ¿Saben que en radianes una vuelta corresponde a 2pi? ¿Ya? Una vuelta corresponde a 2pi. Entonces, ¿cómo hacen su factor de corrección? Multiplican acá por 2pi radian. ¿Ya? Esto es una vuelta. ¿Bien? Y a su vez esto lo multiplican por la cantidad de segundos que hay en un minuto. Dicen entonces ustedes en este caso que en un minuto, ¿ya? Existen 60 segundos. Bien, esta es la manera de expresar la velocidad o rapidez angular en unidades de radianes por segundo si nos están dando en unidades de revoluciones por minuto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Multiplicamos este 450 por 2pi. Es decir, que multiplicas por 2 por 3.14. ¿Ya? Esto genera que tu velocidad angular está en unidades de radianes. ¿Cómo la llevas a unidades de segundo? Este resultado lo divides entre 60, que son la cantidad de segundos que hay en un minuto. Muy bien. ¿Cuándo hacen eso?
obtienen entonces que la velocidad angular en unidades de radianes por segundo es igual a 47,12 radianes por segundo. ¿Ya? Les recuerdo nuevamente que hicimos. Tuvimos nuestra velocidad angular en unidades de revoluciones por minuto y la transformamos a unidades de radianes por segundo, utilizando como factor de relación que en una vuelta se recorre 2 pi radianes y que en un minuto existen 60 segundos. ¿Entendido hasta este momento, chicos? Por favor, ¿qué está ocurriendo acá? El que tenga dudas, por favor, indícame, dígame. ¿Puedes repetir de nuevo? O sea, es que no me quedó muy claro. A ver, te cuento nuevamente. Entonces, cuando a ti te están diciendo que hay una partícula o un objeto que está girando y te dice que gira, por ejemplo, a cierta cantidad de RPM, este RPM te dice que son revoluciones por minuto. Es decir, lo que te está indicando en este caso es cuántas veces giró en un minuto, ¿sí? Omega, que es la velocidad o rapidez angular, se mide en unidades de radianes por segundo y también quiere decir lo mismo. ¿Cuántas veces le dio la vuelta a una circunferencia? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Como ya identificas que revoluciones por minuto es prácticamente lo mismo que velocidad angular, pero en otras unidades, lo que haces es que transformas las unidades. Escribes los 450 revoluciones por minuto, ¿ya? Multiplicado por 2 pi radian, que corresponde a una vuelta en unidades de radianes, ¿sí? Y esto es una revolución, es decir, una vuelta. Y adicionalmente multiplicas esto por la cantidad de segundos que hay en un minuto, ¿sí? Tú vas a decir que en un minuto existen 60 segundos, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? Tomas el 450 y lo multiplicas por 2 pi, ¿ya? Una vez que hayas multiplicado por 2 pi, divides entre 60 segundos, ¿ya? 60 segundos, que es lo que hay en un minuto, y obtenemos en este caso entonces que te da que la velocidad angular es de 47,12 radianes por segundo, ¿sí? Lo que tienes que tener en cuenta son los factores de conversión que di la clase pasada. Les recuerdo que la clase pasada yo les dije que una revolución es igual a una vuelta y esto es igual a 2 pi radianes, ¿ya? Este factor de corrección lo tienen que tener muy en cuenta en el movimiento circular, porque todo tenemos que expresarlo en unidades de radianes por segundo. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, como ya quedó claro esta parte, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Ya tenemos la rapidez angular, es decir, la rapidez que nos dice cómo va girando nuestra partícula. Ahora nos piden que calculemos la rapidez lineal, ¿sí? Les recuerdo que la rapidez lineal depende de los vectores de posición. Y como depende de los vectores de posición, depende de qué tan distante esté la partícula del centro de su sistema de coordenadas. Muy bien. En este caso, lo que tenemos es que la partícula está situada, en este caso, si este es el centro, está a 25 centímetros. No te dice cuál es el radio total de la circunferencia, solo te dice que está a 25 centímetros del centro. Por lo tanto,
vamos a tomar como radio de la circunferencia que está describiendo esa partícula 25 centímetros, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces de datos en esta parte? Tenemos datos para el segundo problema. Van a ser el radio de la circunferencia, que es igual a 25 centímetros. Ojo, sabemos que no podemos expresar en unidades de centímetros, así que expresamos en unidades de metros. 25 centímetros es igual a 0,25 metros. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que la velocidad lineal es igual a la multiplicación de la velocidad angular por el radio de la circunferencia que está describiendo nuestra partícula. ¿Sí? ¿Cuál es esta velocidad angular? Esta que acabamos de encontrar acá. ¿Sí? Esta velocidad angular. ¿Y cuál es el radio? El radio es el que nos dice el ejercicio. ¿Sí? A 25 centímetros del centro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Multiplicar los 47,12 radianes por segundo por el radio de su circunferencia, que es los 0,25 metros. Esta unidad de radian, les recuerdo que es un artificio matemático. ¿A qué me refiero con que sea un artificio matemático? A que es una cantidad que se pone de manera matemática, pero que físicamente no tiene ninguna interpretación. Es como si en la física no existiera. Por lo tanto, su resultado debería ser en unidades de metros por segundo. Por favor, realicen ese ejercicio, esa multiplicación, a ver cuánto les da. El que termine, por favor, levante la manito. Recuerden que la intervención es evaluada. A mí me salió 11,78 11,78. ¿En qué unidades, Steffi? en metros, ¿Metros por? segundo. Exactamente. Recuerda que una velocidad siempre tiene unidades de metros por segundo. Perfecto, el ejercicio te quedó súper bien, Steffi. Ahora permíteme, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Borro esto. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que ahora tenemos un CD, o sea, un disco compacto, ¿ya? Que está girando con una velocidad de 2.500 revoluciones por minuto, ¿sí? Si tarda 15 segundos en detenerse, ¿cuál es su aceleración angular? Fíjense que ya aquí nos están hablando de un problema en el que tenemos un movimiento que es acelerado. ¿Cómo nos están dando la velocidad en unidades de revoluciones por minuto? Primero tenemos que calcular omega en unidades de radianes por segundo. ¿Qué hacemos nuevamente? Transformamos esta cantidad en radianes por segundo, dividiendo, haciendo el factor de conversión de 2pi radianes, que es una revolución, multiplicado por un minuto, que tiene 60 segundos, ¿ya? Por favor, calculen cuánto les da omega. Dígame, Luis. El profe me dio 17,45 segundos al cuadrado.
¿Qué te dio 17.45 segundos al cuadrado? Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Por favor, indícanos cómo hiciste. ¿Cuánto te dio este omega? ¿Dónde, profe? El omega. ¿Cuánto te dio omega cuando lo convertiste? Me dio 261.8. ¿Cómo lo hiciste? Verá, con la fórmula A, entre paréntesis, WF menos WI, y dividido sobre el tiempo. Para calcular esta omega en este factor de corrección, ¿cómo hiciste, Luis? Verá, velocidad final No es a y lo la que me refiero. velocidad, No es a lo velocidad que me angular refiero. inicial, espera, Ah, y el ojo. tiempo. No es a Ujú. lo que me refiero. Te estoy preguntando, No, a a ver, partir de la velocidad que te estoy dando en revoluciones por minuto, ¿cómo lograste encontrar la velocidad angular en unidades de radianes por segundo? deme un momento, profe. Dígame, Agustín. A mí me salió 261.66 ¿En qué unidades? en radianes. Radianes por, Segundo. ¿cómo hiciste? Multipliqué las 2500 revoluciones por 2pi, ¿Ya? y eso lo dividí entre 60. Perfecto. Eso te da entonces 261 radianes por segundo. ¿Ya? Ahora, 261.66, profe. ahora, ¿cómo calculamos la velocidad angular? Como sabemos que existe una aceleración angular, estamos esperando que tiene que haber un cambio en la velocidad angular. Esto que calculamos acá corresponde a una, restamos 0. Ya vale, estás un poquito confundido. Ahora estamos encontrando exclusivamente la velocidad angular. Para calcular la aceleración angular, tenemos que usar la ecuación análoga que usábamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que del movimiento rectilíneo uniforme decíamos que la velocidad final es igual a la velocidad, decíamos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto es lo que estuvimos haciendo en todos los movimientos que eran rectilíneos y uniformes, ¿sí? En el caso que estamos trabajando con un movimiento angular, por supuesto que lo que tenemos que calcular es la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular, que la denotamos con esta letra griega, por el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo identificamos cada una de las partes de este ejercicio? Sabemos que la velocidad angular final es igual a 0 porque el ejercicio nos dice que se detuvo, ¿sí? Si se detuvo, la velocidad se hace 0. Por lo tanto, este término que está acá se hace 0, ¿sí? 0 es igual. ¿Cuál es la velocidad angular inicial? La velocidad angular inicial es esta que calculamos acá, ¿ya? Eso nos da 261 radianes por segundo. Más. ¿Quién es la aceleración angular que tiene el objeto? Es lo que tenemos que encontrar, lo que nos pide el ejercicio. Tenemos alfa, ¿y cuál es el tiempo? 15 segundos. Esos son los 15 segundos que le demoró al móvil detenerse. Bien, de esta ecuación vamos entonces a despejar el valor de la aceleración angular. ¿Ya? Al despejar el valor de la aceleración angular, tenemos entonces que alfa, ¿sí? Será igual a menos 261 radianes
por segundo. Muy bien. Este factor que está acá. Y esto será dividido entre los 15 segundos que le demora al móvil detenerse. Bien. Fíjense algo, es muy importante este despeje, porque de este despeje sale el signo negativo para la aceleración. Y cuando hagan esta operación matemática, ya tienen que tener un valor negativo para la aceleración. Este valor negativo, justamente lo que me está diciendo es que el móvil se está frenando, ¿ya? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da que la aceleración, ¿ya? Angular que tiene nuestro objeto es de menos 17,4 radianes por segundo al cuadrado. Fíjense, las unidades son súper importantes. Radianes me dice que el objeto se está moviendo de manera angular. Segundo al cuadrado me dice cuánto se detiene por cada segundo. Y el valor negativo me indica que es una aceleración de frenado. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? La respuesta es que el móvil está frenando a razón de 17,4 radianes por segundo al cuadrado, o lo que puede ser lo mismo, es decir, que tiene una aceleración de frenado de 17,4 segundos. ¿Ya? ¿He entendido este ejercicio? Fíjense cómo se hizo el despeje de las ecuaciones, ¿sí? Quiero que tengan cuidado con eso, porque siempre tenemos que partir de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Dígame. Puede repetirlo, o sea, volverlo a hacer. ¿El ejercicio? Sí, pero la última parte. La última parte. Fíjense que la última parte del ejercicio nos dice que calculemos la aceleración a la cual se está moviendo el móvil, ¿sí? Queremos calcular la aceleración. Entonces, ¿qué primero tenemos que hacer? Tenemos que identificar la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Del movimiento rectilíneo, sabemos que la velocidad final de un objeto es igual a la velocidad inicial del objeto más la aceleración por el tiempo. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo, ¿sí? Esta ecuación la adecuamos al movimiento angular. Por supuesto, tenemos entonces una velocidad angular final que va a ser igual a una velocidad angular inicial más una aceleración angular por el tiempo. ¿Ya? Podemos hacer un apartado de datos. Como el móvil me dice que se detuvo, tardó 15 segundos en pararse, quiere decir que la velocidad final del objeto, pues cero. ¿Ya? La velocidad angular inicial es la que calculamos anteriormente. La aceleración es nuestra incógnita y sabemos que el tiempo son los 15 segundos que dice el ejercicio que se demoró. De esta ecuación despejamos entonces la aceleración. La aceleración es igual a menos la velocidad angular inicial, ¿ya? Dividida entre el tiempo, ¿sí? Esta, por supuesto, pasa al otro término con signo negativo y el tiempo pasa a dividir. Ahí lo que hacen es simplemente sustituir los datos, ¿ya? Sabemos que la velocidad angular inicial fue la que calcularon anteriormente y eso les dio 261 radianes por segundo. ¿Bien? Y el tiempo que le demoró fue de 15 segundos. ¿Ok? Nos da un valor negativo, ¿ya? De
17.45 radianes por segundo al cuadrado. Lo que te comentaba es que el signo menos es fundamental porque te está diciendo que el móvil se está deteniendo, ¿ya? Y nos está diciendo que estos 15 segundos es lo que le tardó en demorarse. ¿Cuál es la interpretación física? La respuesta final de este ejercicio es que el móvil desaceleró a razón de 17.45 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ahora sí está comprendido? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Hagamos otro ejercicio entonces. Este le pueden hacer ustedes, por favor. Calculen. La velocidad angular de la Tierra, ¿o no? Del Sol, ¿sí? Y la aceleración centrípeta del Sol, ¿ya? Tenemos que tener que el radio del Sol es de aproximadamente 9,76 por 10 a la 40 por 10 a la 40 metros, ¿sí? Este es el ejercicio. Vamos a calcular la velocidad angular del Sol y vamos a calcular la aceleración centrípeta del Sol, ¿ya? ¿Cómo calculamos la aceleración, la velocidad angular del Sol? Sabemos que la velocidad angular ya es el tiempo que le demora en dar una vuelta, una revolución en cierta cantidad de tiempo. Al Sol le toca dar una revolución en aproximadamente 96 horas. ¿Ya? Calculen, por favor, con estos datos, cuál es la velocidad angular del Sol en unidades de radianes por segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que una revolución, ¿ya? Corresponde a 2 pi radianes. Eso es una revolución. Y que en una hora hay 3.600 segundos. ¿Ya? Calculen entonces la velocidad angular del Sol, por favor. ¿Qué tienen que hacer? Multiplican 1 por 2 pi, el resultado se divide entre 96 y el resultado se divide entre 3.600 segundos.
Lo que tienes que hacer es multiplicar 1 por 2pi y ese resultado lo divides entre 96 y después entre 3600. Dígame, Heli. Me salió 23,56 radiales por segundo. A ver, revisa, Heli, porque eso no es lo que me está dando a mí. Te repito, lo que tienes que hacer es multiplicar 1 por 2pi, el resultado lo divides entre 96 y después el resultado lo divides entre 3600. A mí me salió 0,0001817. Ajá, perfecto, Steph. A ti te salió 0,00. ¿Qué más? 001810. Sí, son 4 ceros me salió. 3 ceros o 4 ceros. Ajá. 18, Perfectamente. 17 Radianes por segundo. radiales. Ajá. Esto es igual a que tú escribas 1,8 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Es exactamente lo mismo. Fíjate que aquí tienes un montón de ceros y yo lo que hice fue resumir esos ceros en un orden de magnitud. Muy bien. Dígame, Agustín. Profe, está bien si es que, o sea, me salió básicamente la misma respuesta, pero me salió 1,81. ¿Está igual bien? Está igual bien. Fíjense que a todos nos está dando prácticamente lo mismo, que lo que nos importa es este 181 que ven acá. ¿Ya? ¿Qué es lo importante en este caso? Que a este phi le dio con una cantidad de ceros y luego la cantidad distinta de cero, y a mí me dio, por ejemplo, cierta cantidad por un orden de magnitud. Es lo mismo y quiero que estén muy pendientes de esto, porque en física trabajamos con órdenes de magnitud. Lo que ustedes escribieron como 0,00 algo, tienen que traducirlo a un orden de magnitud. Muy bien, calculemos entonces, ahora que ya tenemos la velocidad angular, calculemos la aceleración centrípeta, ¿sí? Les recuerdo que la aceleración centrípeta es una aceleración que siempre está apuntando hacia el centro del sistema de coordenadas. Dígame, Agustín, ¿se le quedó la manita levantada o tiene alguna duda? Ah, no, se me quedó la mano levantada, disculpe. La aceleración centrípeta, que no es lo mismo que la aceleración angular, muy bien, es igual a el cuadrado de la velocidad angular multiplicada por el radio. Muy bien, este que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos nuestro dato de omega, que nos dio 1,8 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Todo eso lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por el radio del Sol. ¿Ya? Calculen, por favor, y me indican cuánto les da.
¿Quién le hizo ya? ¿Cuánto les dio, chicos? Agustín. Agustín, ¿ya lo hiciste? Estoy en eso, profe. O sea, no, sí ya lo hice, pero me salió 3.24x a la 10. Por 10 a la 10. No, pero ¿y qué orden de magnitud? Ajá, Estefi, a mí me dio ese mismo dato, pero tienes que saber el orden de magnitud. Esa cantidad que te dio tiene que estar multiplicada por un factor de 10 a la algo. Revisa, por favor, Estefi, el cálculo, porque tiene que estar por 10 a la algo. Perfecto, Estefi, exactamente. El resultado da que la aceleración centrípeta que tiene el Sol es de 3,068 por 10 a la 31 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien. Hagamos entonces el siguiente ejercicio. Por favor, todos los demás estudiantes tienen que completar estos ejercicios y tenerlos como evidencia o estudiar con ellos para su examen. Hagamos el siguiente ejercicio. Ya te explico, Dani. ¿Cuál es la aceleración centrípeta que experimenta un punto que viaja en el borde de un carrusel? Bien, nos dicen que el carrusel tiene un radio de 2.5 metros y da una vuelta cada 10 segundos. Sabemos, ¿sí?, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. ¿Ya? El radio nos están diciendo que es 2.5 metros y no sabemos cuál es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la velocidad angular? Sabemos que la velocidad angular es cuántas vueltas da en cierta cantidad de tiempo. Nos dice que da una sola vuelta. ¿Cuánto es una vuelta en unidades de radianes? 2pi radianes. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo da eso? Cada 10 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la velocidad angular? Dividir 2pi, que corresponde a una vuelta, entre los 10 segundos. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 2 por pi es igual a 6,28 entre los 10 segundos. Tenemos que es 0,628 radianes
por segundo. Esa es la velocidad angular que tiene ese carrusel, ¿ya? ¿Cuál será entonces la aceleración centrípeta? Muy fácil, ya sabemos que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado, esta que acabamos de encontrar, multiplicada por el radio. Entonces va a ser igual a 0,628 radianes por segundo al cuadrado, multiplicado por los 2,5 metros que tiene de radio el carrusel. ¿Cuánto nos da eso? Perfecto, Miguel, y perfecto, Estefan. Perfecto. Todos nos dio 0,985 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien. Este es el tipo de ejercicios que se va a evaluar en el examen. Fíjense que no son ejercicios difíciles. Por supuesto, yo les prestaré el apoyo necesario en cuanto a las ecuaciones, ¿sí? Estudien, revisen los ejercicios hechos en clase, porque no son complicados. Esa es la complicación máxima que tendrán, y yo les ayudaré con algunas ecuaciones. En el examen que se va a presentar, se va a hacer una revisión de teoría, ¿sí? Tomen en cuenta esto, tomen en cuenta las clases grabadas, escuchen bien la forma en la que se interpreta un resultado físico, porque la parte de teoría es quizás la que tenga un poco más de puntuación en este examen, debido a que yo les voy a dar las ecuaciones para los ejercicios, así que no debería haber complicación en ello, ¿sí? En la próxima clase igual vamos a estar revisando un poco más de ejercicios, ¿sí? El examen debería ser esta semana, porque esta semana se cierra el parcial. Entonces yo ya les voy a estar informando. A ver, con ustedes vuelvo a tener clase el día jueves. El día jueves es el examen parcial. Va solamente movimiento circular, ¿ya? Va solamente movimiento circular. Yo les prestaré el apoyo con las ecuaciones, ¿sí? Y les pido, por favor, que revisen la teoría. La teoría tiene una parte fundamental en la puntuación. El examen es un examen sencillo. No tengan complicaciones con ello. Tengan a la mano calculadora, por favor, o practiquen con la calculadora los que no tengan calculadora científica. Revisen las clases grabadas y revisen los ejercicios del libro, ¿sí? Los ejercicios del libro son el punto de referencia para el examen. No está complicado el examen, es un examen en el que yo les voy a subir a través de la plataforma de evaluación. No se deberían demorar más de 1 hora en hacerlo, es un examen que está muy bien estructurado, está muy sencillo, y entonces el día jueves nos conectamos para la evaluación. Muy bien, para darle, por supuesto, las indicaciones de la evaluación, ¿sí? La evaluación estará abierta hasta mediodía para que carguen su examen. ¿Bien? Muchas gracias, chicos. Cualquier duda, recuerden que estoy en el colegio
Ya hoy toda la tarde y estaré el día miércoles por si tienen dudas, se acerquen. El día de mañana no les puedo atender. Claro, Sasha, cuando acabe la clase te puedes quedar. El día martes no les puedo atender porque estoy atendiendo a los estudiantes de 14. Muchas gracias por conectarse. Les dejo la clase grabada y los ejercicios de clase. Ya. Terminamos la clase. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, Alicia. Chao, profe, buenas tardes. Hasta luego, Kelly.